Amados hermanos y amigos, bienvenidos a todos a un nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy continuamos nuestra serie de estudio, la temática vida cristiana, cómo vivir nuestra vida cristiana, y seguimos escudriñando en la carta a los Efesios. Amén. Toda la gloria, la honra y la adoración sean para Dios. Amén. Amados hermanos, llevamos ya varios videos viendo sobre la vida cristiana, porque son momentos en los cuales nosotros debemos ya de hacernos preguntas, de cuestionar nuestra propia vida cristiana. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo correctamente nuestra vida cristiana? ¿Estamos satisfechos? ¿Tenemos satisfacción personal y espiritual de lo que estamos haciendo en Dios y para Dios? Amén. Si hay algunas inquietudes en sus vidas al respecto, es hora de cuestionarnos, de hacer una pausa y de investigar un poco en la palabra de Dios todas aquellas cosas que el Santo Evangelio nos recomienda y también nos exige, amén, para llevar una vida acorde con el Evangelio. Amén. Por ello, amados hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, vamos a seguir escudriñando, vamos a seguir cuestionándonos, amén, acerca de nuestra carrera espiritual. ¿Qué tal lo estamos haciendo? Amén. Vamos a ello entonces. Bien. Tenemos abierto el libro de Efesios. Comenzamos el capítulo 3. Y vamos a leer, entonces, esta lectura va a ser un poco curiosa porque tenemos que hacer un salto, ¿ok? Si se dan cuenta, ¿ok? Ustedes lean el capítulo 3, pero se van a percibir que hay un gran paréntesis, ¿ok? Que comienza aquí justo, ¿ok? Hasta el versículo 13, ¿vale? Entonces, empezaríamos la lectura aquí. Por esta causa, yo, Pablo, pero en realidad hay que saltarnos hasta el versículo 14, ¿ok? Hasta el versículo 14. Ok, entonces, bueno, este paréntesis hasta el verso 14 no lo vamos a explicar hoy, lo vamos a dejar para la semana próxima, ¿ok? Y nos centramos hoy en este apartado, ¿ok? A partir del verso 14, es decir, Pablo comienza en el verso 1, ¿vale? Por esta causa, Pablo comienza a hacer un paréntesis que lo cierra en el versículo 13, y en el 14 retoma de nuevo esta palabra, por esta causa, ¿ok? Bien. Como les decía al principio, mis amados hermanos y amigos, va siendo tiempo de que nosotros, como creyentes, pero también como siervos, los que sirven a Dios, nos hagamos las preguntas oportunas, amén, para indagar si realmente estamos andando correctamente en la presencia de Dios. Y quisiera tomar como base esta parte donde Pablo reflexiona la causa por la cual él está sirviendo a Dios y por la causa por la cual él es capaz de aguantar el vituperio, la traición de los falsos hermanos, los peligros que lo acechaban, ¿ok? ¿Qué causa nos mueve, amén, a nosotros? ¿Por qué causa nosotros estamos en la presencia del Señor? ¿Por qué causa nosotros
estamos trabajando en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pablo advierte que algunos hermanos predicaban el Evangelio por envidias, por contiendas, por celos, etcétera, etcétera. Pero había quienes también predicaban el Evangelio, ¿verdad?, por la buena causa. Amén. Por amor a Cristo, por amor a su obra. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que nos mueve a hacer lo que hacemos? A permanecer tantos años en nuestra misma posición, me refiero a la posición de creyentes, a la posición de personas consagradas para Dios. ¿Qué causa nos mueve? Amén. Si la causa que lo mueve es el amor a la obra, el amor a Cristo, el agradecimiento a Dios, esas son, amén, las buenas causas. Gloria a Dios. Y pidamos entonces a Dios que nunca seamos movidos por celos, por contiendas, o que prediquemos el Evangelio, ¿verdad?, por envidias, sino que nuestras razones sean conformes siempre a la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué causa? En estos tiempos también vemos cómo muchos ministros son movidos no por amor a Dios, no por amor a las almas que necesitan esa palabra de vida. No, lo que mueve a esos ministros es el interés, es el dinero. Nosotros, como creyentes y como siervos, debemos de tener en cuenta qué razones nos mueven. Amén. Seguimos adelante en la palabra del Señor. Amén. Y nos dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Para que os dé. Aquí podemos hacer otro pequeño paréntesis nosotros. Amén. Pues, amados hermanos, puedo confesarles que cada día que pasa me siento más necesitado de Dios. Cada día que pasa siento que mi necesidad crece. Gloria a Dios. Y Pablo no es la primera vez que lo dice en sus cartas. Pues él es consciente de que el creyente no está completo. Y nosotros debemos ser conscientes, mis amados hermanos, de que todavía no estamos completos. Que necesitamos no solo la misericordia y la amabilidad de Dios en nuestras vidas, sino que necesitamos también, amén, ser llenos de Dios y recibir de Dios, amén, todas aquellas cosas que nos son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Sea la sabiduría, sea la ciencia, sea la prudencia, sea más amor, amén, sea más paciencia, gloria a Dios, pero nosotros cada día necesitamos más de Él y debemos ser conscientes de que no estamos completos, amén, y que cada día debemos pedir a Dios aquello que necesitamos, aquello que nos falta. Y nuestro deber como creyentes, amén, es doblegar nuestras rodillas, doblegarnos delante de Dios y hacer un examen
interior y pedir a Dios sabiduría para discernir qué es lo que nos falta. Amén. Dice para que os dé, es decir, ellos carecen de algo. Los creyentes carecen de algo. Para que os dé. Dice, conforme a las riquezas de su gloria. Y esto es tremendo. Saben, mis amados hermanos, que Dios no da con la medida que da el hombre. Dios es tan lleno, tiene tanto que darnos, amén, tiene tanto que ofrecernos, que no escatima ninguno de sus recursos, amén, para ponerlos en nuestras manos, amén. Dios es la plenitud, Él lo es todo, Él es la llenura, amén. Pero cuando nos ve a nosotros, amén, comparte de lo suyo con nosotros. Y Él nos da conforme a las riquezas de su gloria, amén. Cada uno da, amados hermanos, y esto es importante, cada uno da lo que tiene. Cada uno da conforme a lo que ha recibido, amén. Dios, que es lleno, amén. Dios, que lo tiene todo, es capaz de darnos de todo. Amén. Y debemos acudir a Él todos los días porque Él tiene todo lo necesario para nosotros. Amén. No vayan a pedir, no vayan a solicitar a aquel que no tiene aquello que usted necesita. Amén. Por ello digo que Dios da siempre, amén, esa medida, otra vez lo he dicho, una medida apretada, una buena medida, gloria al Señor, de riquezas, de su gloria. Y esto es, pues, toda esa abundancia espiritual que Dios nos hace disfrutar a nosotros los creyentes. Dios nos da conforme a lo que tiene. Amén. De la misma manera, amados hermanos, y después que nadie se dice, ¡ay, qué desengaño! El hombre da lo que tiene. El hombre no puede dar otra cosa que lo que tiene. El hombre, el ser humano, carece de recursos. Por eso no debemos de extrañarnos a veces, ¿verdad?, que no recibimos. Hoy yo pensaba que con esta persona iba a ser de otra manera. No te lleves disgustos. Amén. El único que puede dar con esa gran medida es Dios. Los demás somos todos seres limitados, seres con fallos. Amén. Y evidentemente no vamos a dar lo que no tenemos. Amén. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, y ahora añade, el ser fortalecidos con poder, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Gloria al Señor. Bueno, aquí, como he dicho otras veces, esta carta de los Efesios puede resultar a veces un poco difícil de poder, incluso la lectura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, como ven ustedes, a veces se abre un paréntesis dentro de un paréntesis. ¿Okay? Y como que nos perdemos un poco. Pero vamos despacito, amén, y así nos vamos a poder alimentar de su buena palabra. Amén. Y fíjense,
Lo que desea Pablo, primero, es que nosotros seamos fortalecidos con poder. Nosotros, amén, debemos anhelar. Eso es una cosa que nosotros como creyentes debemos anhelar. Y es el ser fortalecidos, el tener fuerzas. Amén. El débil, nos dice la palabra de Dios, que cae, resbala. El que tiene la fuerza del Espíritu es el que permanece con sus pies apoyados en la roca. Amén. Y por ello Pablo desea que el creyente sea fortalecido, pero sea fortalecido con poder. Amén. Con poder. Miren, las actividades en la iglesia son buenas, pero el exceso de actividades en la iglesia nosotros lo llamamos activismo. Y déjenme decir que el activismo no te va a fortalecer. El activismo te va a desgastar. El activismo te va a comer por dentro. Porque puedes estar entregando todas tus horas libres para el servicio eclesial. Pero si no te nutres, amén, si no te nutres del Espíritu, vas a estar débil. Así estés todo el día metido en la iglesia en actividades, ¿ok? Pero si detrás de esas actividades no hay una verdadera vida espiritual, de consagración, de búsqueda con Dios, de santificación, amén, pues todas esas cosas que se hacen en la iglesia, que nosotros llamamos activismo, no servirán de nada y serán sin fruto. Amén. Gloria a Dios. Ayudar en la iglesia es importante, trabajar en la iglesia es importante, pero por encima de todo, tengo que estar fortalecido en el poder. Tengo que estar fortalecido por el Espíritu de Dios. Tengo que tener consagración. Tengo que buscar todos los días el rostro de Dios. ¿Qué ocurre? Pues hay personas que están X horas trabajando en la iglesia, pero no son capaces de pasar media hora en oración. Entonces eso no sirve de nada. ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces, el activismo puede ser peligroso. De ser fortalecidos con el poder, dice, en el hombre interior, por su espíritu. Y amados hermanos, tenemos un ser interior y otro ser exterior. Amén. El ser interior, el alma y el espíritu, se nutren exclusivamente de las cosas espirituales. Y el ser exterior tiene que nutrirse de las cosas que son normales en la vida cotidiana. Tienes que sentarte a la mesa, amén, coger tu cuchara y alimentarte. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Debes de sentarte todos los días a la mesa del Señor y comer. Amén. Alimentarte de las cosas espirituales. Leer la Biblia, meditar también en su palabra. Leer y meditar son dos cosas. ¿Ok? Pasar tiempo en la presencia del Señor. Pasar tiempo preguntándote si estás haciendo las cosas bien. Hay muchas cosas que a veces las dejamos un poco de lado, las olvidamos y no nos damos cuenta que esas cosas son las más importantes. Desde la mañana el creyente debe de doblar sus rodillas delante de Dios. Debe leer la palabra de Dios y debe de pasar su jornada con la mente en las cosas de Dios. Amén.
Bueno, pues seguimos entonces en el verso 17. Nos dice, para que habite. ¿Mm? Es decir, tenemos que estar fortalecidos con poder en lo interior. ¿Para qué? La pregunta, ¿para qué? La contestación, verso 17, para que habite Cristo. Para que habite Cristo. Aquí el propósito del verso 16 es que habite Cristo en nosotros. Amén. Y claro, uno se puede sorprender cuando lee el verso 17, ¿verdad? Y de preguntarse, decirse, exclamar, pero yo pensé que Cristo ya vivía en mí. Bueno, es una forma de llamar la atención al creyente. Claro que Cristo vive en nuestros corazones, que Cristo vive en nuestras vidas, a pesar de que no seamos perfectos. Amén. Dios trino, Dios completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viven, amén, en el creyente desde el primer segundo que el creyente, que la persona, que el ser humano, se gira, se torna hacia Dios. Por supuesto, gloria al Señor. Pero en el verso 17 parece que Pablo, amén, quiere sacudir un poco a la iglesia, quiere sacudir un poco el corazón del creyente, ¿verdad? Con este tipo de lenguaje que a veces está cargado de sarcasmo. ¿Ok? Lo podemos ver también en los versos de más. Lo voy a mostrar un poco para que vean. Aquí, por ejemplo, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros gentiles, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia. Ok, esto es un lenguaje, como digo, poco sarcástico. Ok, bien, bueno, vamos a seguir, no vamos a perder demasiado tiempo. Aquí, verso 17, dice, para que habite Cristo. Amén, para que habite Cristo. Y la preocupación de Pablo es de que el creyente sea consciente de que Cristo debe habitar y permanecer en el creyente. Amén. La preocupación de Pablo es que el creyente sea consciente de todas estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Claro, la pregunta que debes de hacerte ahora es, ¿habita Cristo en mi vida? Voy a la iglesia, he sido bautizado, participo en las cosas de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo ahora quiere sacudirnos, ¿ok? Y desea que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿ok? ¿Habita realmente Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones? Amén. Esa es la cuestión. Como digo, y vuelvo a recalcar, amén, Dios es uno, creemos en la unicidad de Dios, ¿ok? Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si bien son tres personas distintas, cuando Dios habita el corazón del creyente y Dios lo habita desde el primer instante que el ser humano torna su mirada hacia Dios. ¿Ok? Creemos entonces que el creyente está lleno de Dios. Amén. Y estar lleno de Dios implica que está lleno del Padre, lleno del Hijo y lleno del Espíritu. Amén. No se puede partir eso, porque Dios es uno. Amén. Creemos en la unicidad de Dios, por supuesto. Gloria a Dios. Cristo debe entonces
habitar en nosotros, nosotros debemos de ser conscientes de ello. Es decir, que debemos de despertar nuestra conciencia, ¿ok? Para preguntarnos, ¿ok? Y esto tiene a su vez un con qué. ¿Ah? Todo esto tiene un por qué, ¿ok? Este cuestionamiento continuo de Pablo, ¿ah? De preguntar a la iglesia, ¿ok? Mira cómo andas, mira cómo caminas. Todo esto tiene un porqué, tiene un con qué. Y dice, al final del verso 17, dice, a fin de qué. Dice, arraigados y cimentados en amor. Claro, amados hermanos, arraigados. ¿Eso de dónde viene? La palabra arraigado viene de la palabra raíz. Viene de la palabra raíz. Nosotros somos como plantas, amén, en la casa del Señor. Somos como plantas en la misma iglesia. Somos como plantas, amén, en las cosas del Espíritu. Gloria al Señor. Ahora, nosotros debemos de echar raíces. Amén. Debemos de echar raíces. Es decir, que aquí hay una bonita enseñanza. El creyente debe de echar raíces en las cosas del Espíritu y debe de echar raíces también en su propia iglesia. El creyente está llamado a echar raíces, no a brincar aquí y allá. ¿Ok? Hay creyentes a los cuales le preguntas, ¿cuál es tu pastor? No, el último pastor que tuve, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la última iglesia, no, es que allá ya no acudo. Gloria al Señor. Amados hermanos, la planta que no tiene raíces se seca. La planta que no tiene raíces se muere. Y muchos creyentes andan por ahí muertos. ¿Ok? Y saltan para aquí y para allá, pero están muertos. Están muertos espiritualmente porque nunca echaron raíces en una iglesia, en una congregación. Nunca echaron raíces. Gloria al Señor. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y cimentados, arraigados, echar raíces. Y cimentados, tenemos que estar sólidos. ¿Ah? Y la base de ese cimiento, el amor. El amor a Dios, el amor a la obra, el amor a los hermanos. Amén. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Eso necesitamos. Necesitamos, les ayuda a reflexionar. Necesitamos estas cosas, es decir, necesitamos ser conscientes que Cristo habita en nosotros, ser conscientes que estamos arraigados y cimentados. ¿Para qué? ¿Okay? Nuevamente hay que preguntarnos, ¿todo esto para qué? Verso 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender. Todo esto siempre tiene un con qué. Y aquí Pablo se esfuerza sobremanera, ¿verdad?, de ajustar las cosas, ajustar las clavijas, como decimos, apretar las tuercas, dejar todo sólido. Gloria al Señor, para que el creyente tenga todo lo necesario, amén, para su crecimiento espiritual. Amén. Y necesitamos estar arraigados y cimentados en el amor para algo. Es para que seamos plenamente capaces. No un poco. No unos días, no una temporada, no de vez en cuando. Para que seáis plenamente, eso es todo, plenamente capaces. Ser capaces de comprender el todo, no un poco, el todo. Amén. Ser capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál sea, y ahora nos dice, anchura, longitud, profundidad, altura. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso, en una palabra, se llama dimensión. Amén. Es la dimensión
del Espíritu, la dimensión de Dios, en la cual nosotros debemos de entrar. Amén. Hay quien todavía no ha descubierto esta dimensión. Hay quien todavía no es capaz de comprender esto de manera completa. ¿Y por qué no es capaz de comprender de manera completa? Porque no está ni arraigado ni cimentado en el amor y tampoco, amén, es consciente de que Cristo lo habita. Ahí toma ventaja el enemigo de nuestras almas, para sacudir al creyente y llevarlo allá donde él quiere. Pero la invitación de Dios en el día de hoy, mis amados hermanos, es para que nos metamos en la dimensión de Dios. Debemos, pues, averiguar, investigar, indagar sobre la anchura, longitud, profundidad, altura. Esto es la dimensión de Dios. Amén. Debemos de ponernos dentro, entrar en esta dimensión espiritual. Amén. Que toda la gloria sea para Dios. Aleluya. Y seguimos ya en el verso 19, nos dice de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Gloria a Dios. Y así es, mis amados hermanos. Cuán grande es el amor de Dios, que es un amor que nosotros como seres humanos no podemos entender. ¿Cómo es posible que Dios, conociéndome de antemano, conociéndome antes de mi nacimiento, conociéndome antes de la fundación del mundo, haya puesto sus ojos en mi vida, me haya limpiado, me haya santificado, me haya llenado con su Santo Espíritu y me haya regalado la salvación? Gloria a Dios. Eso es incomprensible. Amén. Es el amor que excede, como dice aquí el verso 19, amor que excede a todo conocimiento. Bendito sea Dios. Debemos de estar, por lo tanto, amados hermanos, continuamente agradecidos por todos los beneficios que Dios nos regala. Y el 19 continúa diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Todo es todo. Esta palabra, recuerdo que cuando lo estaba leyendo en el texto griego, es la palabra pleroma, que es todos, cuando ya no cabe más. Es la totalidad de todo. Y de eso nos dice Pablo, nos desea Pablo, que de eso tenemos que llenarnos, de la plenitud de Dios, de la llenura de Dios, para ser llenos de toda plenitud de Dios. Amados hermanos, si nos ponemos desde ya a meditar en todas estas recomendaciones de Pablo, ¿verdad? De querer ser fortalecidos cada día en el poder de Dios, no por el activismo, como he dicho antes, sino por esa vida de consagración en Dios. Amén. De preguntarnos, de cuestionarnos siempre si Cristo sigue en nosotros. Amén. Y de preguntarnos cómo estamos andando. Amén. ¿Estamos echando raíces? Aleluya. ¿O estamos secos completamente? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Están regadas cada día por esa lluvia celestial? ¿O andamos secos? ¿Andamos sin raíces? ¿Estamos cortados? ¿Qué ocurre? Nosotros debemos de preocuparnos cómo estamos andando. Amén. Y seguimos leyendo para terminar. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Gloria a Dios. Cuando andamos en el Espíritu, cuando estamos metidos en la dimensión de Dios, Dios nos da más allá de lo que podamos pedir o desear. Gloria sea para Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Fíjate. Es tremendo. Hay un poder que actúa. Puedes estar durmiendo, pero hay un poder que actúa. En el amor y la misericordia de Dios.
Nosotros, claro, como creyentes, nos esforzamos, tenemos que esforzarnos, por supuesto. No somos gente laxista que deja las cosas allí sin más, que no se preocupa de las cosas de Dios, sino que nos esforzamos, debemos de esforzarnos. Amén. Las Escrituras nos animan cada día a esforzarnos en Dios, a dar lo mejor. Gloria al Señor. Pero aún así, cuando, claro, el hombre no llega, hay un poder que está actuando en nosotros para que podamos llegar. Amén. Para que podamos alcanzar esa meta. Amén. Y ya terminamos el versículo 21. Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pues que a Dios sea toda la gloria por siempre. Amén. Mis amados hermanos, seguimos como siempre en la brecha, orando los unos por los otros, animándonos unos a otros. No se olviden de buscar a Dios cada mañana, de leer su porción de la Biblia, de preocuparse de las cosas de Dios y sobre todo echen raíces en su iglesia. Echen raíces allá donde Dios los ha plantado. Gloria al Señor. Preocúpense por recibir cada día la lluvia temprana y tardía que nos va a hacer crecer con fuerza en el Espíritu de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.